Buenas tardes, mi nombre es Tatiana Chevo. Yo les voy a hablar hoy día respecto a cefaleas primarias. En primer lugar, les quería contar un poco de por qué es importante ver las cefaleas dentro del capítulo de oftalmología. Básicamente es porque a nosotros como oftalmólogos y en general es una consulta bastante frecuente para nosotros el dolor de cabeza específicamente irradiado hacia el ojo. Muchas de las cefaleas que habitualmente se evalúan en clínica tienen un componente oftalmológico en el sentido que no solamente duele la cabeza, sino que además duele el ojo. Y la consulta de cefalea es una de las principales consultas de los pacientes en general en medicina, así que es un cuadro que es bastante frecuente. Bueno, nosotros vamos a ver hoy día un caso clínico. Vamos además a destacar cuáles son los signos de alarma que uno tiene para estudiar un paciente en particular cuando tiene una cefalea, cuáles son los tipos de cefalea primarias y vamos a dejar un poco de lado lo que son las cefaleas secundarias debido a cuadros orgánicos, debido a que este no es el tema de la clase de hoy día, y vamos a ver también los tratamientos de las cefaleas primarias. Nuestro caso clínico consiste de una paciente de sexo femenino de 35 años que tiene un dolor periocular derecho punzante asociado a dolor facial ipsilateral. Este dolor es diario, tiene una duración cercana a 30 minutos y se repite al menos 5 veces al día. Generalmente este dolor es en la mañana y tiene una severidad que va de 5 a 8 de 10. Junto con el dolor de cabeza, además la paciente presenta epífora, fotofobia ipsilateral durante el episodio y este dolor de cabeza lo tiene desde hace 2 años. La paciente no reconoce que haya factores agravantes de su dolor, solo se calma cuando usa dosis altas de antiinflamatorio. Ella llega a usar de 12 a 16 tabletas diarias de ibuprofeno, una gran dosis de antiinflamatorio, sin otras patologías médicas o quirúrgicas relevantes y no tiene una historia familiar de cefaleas. Como antecedente de su vida laboral, ella trabaja 40 horas a la semana como un asistente administrativo en una oficina. La pregunta es, ¿qué cosas nos gustaría saber respecto al examen físico? Y básicamente, desde el punto de vista nuestro como oftalmólogo, un dolor que tiene un componente de ojo, nosotros lo que tenemos que hacer es descartar que no haya una causa ocular de su dolor, una causa en que tenga una causa orgánica de su dolor que sea la causa de su problema. Bueno, sabemos que el ojo está profusamente inervado por fibras sensoriales trigeminales. Pero a pesar de que el origen puede ser efectivamente trigeminal, y eso lo vamos a ver en la siguiente diapositiva, existen otras causas de dolor que son propias del ojo que pueden confundirse con cefalea. Por ejemplo, tenemos patologías isquémicas, inflamatorias, tenemos patologías en las cuales puede aumentar la presión intraocular, hay patologías neoplásicas que pueden causar dolor específicamente irradiado al ojo. Y la gran mayoría de estas se pueden diagnosticar con un examen oftalmológico habitual. Específicamente nos preocupa cuando el dolor tiene signos de alarma. Aquí aquí le pusimos banderas rojas, básicamente que hay signos de alarma que requieren que nos están mostrando que esta cefalea no es una cefalea habitual y que esta cefalea podría ser una cefalea secundaria a una causa orgánica que debe ser estudiada y tratada. Y por eso nosotros nos tenemos que preocupar específicamente cuando hay alguno de estos signos que vamos a ver a continuación, cuando está asociado a síntomas neurológicos. Por ejemplo, si yo veo una paresia oculomotora, una alteración de los reflejos o un problema en el nivel de las pupilas, eso para nosotros tiene que ser un signo de alarma. Además, cuando el dolor aumenta con los movimientos oculares, cuando el dolor cambia con los cambios posturales de la cabeza, cuando el dolor tiene un inicio súbito o tiene cambios, hay cambios dentro del dolor, cuando el paciente ya tenía cefaleas previas, pero esta cefalea ha cambiado sin tener una explicación clara, cuando hay una mala respuesta al tratamiento analgésico o cuando el dolor no alterna de lado. Aquí vamos a tener algunas imágenes. Básicamente aquí tenemos un paciente en el cual lo que se observa es una trombosis del seno cavernoso. En la imagen de la resonancia, estos pacientes típicamente presentan un dolor de inicio súbito, en que es de un solo lado, este dolor no alterna de lado, y que el dolor no pasa con ningún tipo de antiinflamatorio, y por eso a este paciente se le tomaron imágenes. Muchas veces estos pacientes además se acompañan de paresias oculomotoras o otros signos como por ejemplo edema de papila.
Acá tenemos otro paciente en el cual se observa una inflamación del ápice de la órbita y del seno cavernoso. Este paciente consultó por una paresia oculomotora más un dolor facial y ocular de la órbita profunda ipsilateral. Y este paciente lo que tiene es un síndrome de Tolosa-Hunt, que es un síndrome de inflamación orbitaria idiopático. Acá tenemos otra imagen de un paciente en que lo que se observa es un realce de la captación del medio de contraste a nivel del nervio óptico, que está mostrado por la flecha, y básicamente este paciente tenía un dolor ocular asociado a los movimientos oculares. Esto típicamente se ve en cuadros de neuritis óptica, que es lo que tiene este paciente. Y aquí tenemos un paciente en el cual tenemos una cefalea que cambia mucho con los cambios posturales. Al agacharse o al ponerse de pie, el paciente presenta un aumento de su dolor de cabeza. Y aquí lo que se ve es un signo bastante típico, que es el signo de la silla turca vacía. Se observa de que no se observa hipófisis, básicamente está aplastada la hipófisis por un aumento de la presión endocraniana. En este caso es un síndrome de hipertensión endocraniana idiopático. Y ese tipo de signos en el cual aumenta el dolor de cabeza con los cambios posturales nos debe hacer pensar en tomar imágenes, neuroimágenes. Bueno, aquí tenemos otro paciente en el cual existe un dolor persistente de un lado y se observa que hay un tumor orbitario. En particular, este paciente tiene un meningioma de ese lado. Y ese dolor que no pasa con antiinflamatorios, que es persistente, que no cede, nos debe hacer pensar en tomar imágenes. Y por eso cada vez que tengamos dudas respecto a un signo de alarma es necesario pedir neuroimágenes. Nuestra paciente tenía un examen oftalmológico normal, no se observaban defectos epiteliales, la presión intraocular estaba en 14, no tenía ningún tipo de disfunción de la articulación temporomandibular, con un buen rango de movimiento cervical, y la evaluación de los pares craneales estaba dentro del rango normal. La motilidad ocular también era normal y se observaba una ortoforia. El hecho de que su tipo de cefalea estuviera siempre persistente en forma ipsilateral obligó a tomar imágenes, neuroimágenes, las que fueron normales. Ahora vamos a evaluar los tipos de cefaleas primarias. En primer lugar, vamos a hablar del dolor ocular asociado a la migraña. Más o menos un 30% de los pacientes que tienen migraña o jaquecas tienen un aura, y de estas auras la gran mayoría son de tipo visual. El aura visual generalmente se trata de un escotoma que habitualmente aparece en la zona paracentral, asociado a síntomas visuales positivos de tipo colores o brillos que describen los pacientes en la periferia del escotoma, que inicialmente está en la zona central pero tiende a avanzar hacia la periferia, específicamente hacia la zona temporal. Este fenómeno es de tipo hemianóptico. ¿Qué significa eso? Que aparece en ambos ojos hacia el mismo lado. ¿Y por qué? Porque en general las migrañas se originan por un vasoespasmo retroquiasmático, lo que hace que el fenómeno sea un escotoma hemianóptico. Más o menos 9 de cada 10 auras son visuales y habitualmente es unilateral, el dolor es unilateral, asociado a fono o fotofobia y asociado también a náuseas y vómitos. Y el dolor ocular puede presentarse en forma aislada, sin tener una cefalea asociada. Y los pacientes pueden tener periodos de alternancia, periodos en que tienen mayormente dolor ocular y periodos en que principalmente tienen cefalea. Y habitualmente existe un antecedente familiar en la familia de la presencia de jaqueca. Típicamente el tratamiento de los episodios de jaqueca tiene dos tipos de tratamiento. Uno es el de la crisis, que habitualmente asociamos a antiinflamatorios no esteroidales, triptanes, ergotamina, y también tratamiento de prevención cuando la frecuencia de las crisis va más allá de una vez por semana, o sea, de 4 episodios al mes. Uno ya debería plantear usar un tratamiento de prevención que es para disminuir la frecuencia de las crisis. Y hay varios tipos de tratamientos que son los que se describen en esta diapositiva. La cefalea tensional es una cefalea que generalmente empeora durante el día, habitualmente asociado a cuadros de estrés, de ansiedad o de depresión. Habitualmente tiene horas de duración, típicamente es bilateral y se asocia a un dolor ocular que los pacientes describen por detrás de los ojos, bilateral, asociado a cefalea. Puede estar frecuentemente asociado a trastorno anímico y lo más frecuente es depresión y cuadros ansiosos.
El tratamiento en general responde bastante bien al tratamiento, se usan antiinflamatorios no esteroidales, paracetamol, relajantes musculares y como prevención amitriptilina. Ahora existe un gran capítulo de cefaleas primarias que son las cefaleas trigémino-autonómicas. Las más frecuentes son las cefaleas tipo clúster, la migraña paroxística y el síndrome de Sund. Las cefaleas trigémino-autonómicas son un conjunto de entidades que se caracterizan por dolor en el territorio inervado por el trigémino y que ocurren asociados a síntomas autonómicos craneales ipsilaterales. Estos síntomas autonómicos frecuentemente son la inyección conjuntival, la epífora, la congestión nasal, rinorrea, edema palpebral, miosis pupilar, tosis palpebral y aumento de la sudoración facial ipsilateral. Estos síntomas y signos se pueden dar eh, varios de ellos al mismo tiempo junto con la cefalea, se pueden dar algunos de ellos aislados y pueden variar de crisis en crisis. El hecho de que no se presenten todos en forma conjunta en una crisis no significa nada, muchas veces se presentan solamente algunos de ellos y puede variar de una crisis a otra. Y habitualmente el paciente no relata en forma espontánea estos síntomas, así que muchas veces hay que preguntárselo en forma dirigida. Existen varios subtipos de cefaleas trigémino-autonómica y principalmente lo que más nos vamos a tener que fijar para poder distinguir unas de otras es la edad del paciente, porque cada una de ellas tiene una edad principal, el sexo del paciente, la duración de cada crisis y la frecuencia de crisis diaria. Habitualmente estas cefaleas tienen gran impacto en la calidad de vida de los pacientes porque tienen un dolor que es muy intenso y generalmente lo hace invalidante para trabajar o desarrollar una vida normal. La fisiopatología no está clara si es que es periférico o central. Se sabe que el hipotálamo está involucrado en el origen de esta cefalea. Se produce una activación del trigémino que produce dolor y el reflejo trigémino facial que activa vías parasimpáticas a nivel del trocoencéfalo. Pero se sabe que paralelamente también puede haber una activación del sistema simpático y se discute si esta activación del simpático podría ser secundaria a una dilatación carotidia, secundaria a la activación parasimpática que se daría en forma primaria. La primera cefalea que vamos a ver de este tipo es la cefalea tipo clúster, racimo, Horton, histamínica o suicida. Todos son sinónimos que son el mismo tipo de cefalea. Y se trataría de esto de un dolor intenso unilateral asociado a síntomas autonómicos. Es mucho más frecuente en hombres que en mujeres, con una proporción de 4:1. Sin embargo, en la población en general esta cefalea es poco frecuente, más o menos 0,5 habitantes por, o sea, 0,5 por 1000 habitantes, así que no es una cefalea frecuente. Típicamente los pacientes presentan un dolor retroorbitario que es muy intenso, que es de origen muy brusco, de origen y fin muy brusco. Típicamente se produce en hombres entre 30 y 40 años y tiene algunos precipitantes como el alcohol y el ejercicio. Dura entre 15 y 180 minutos y los periodos de crisis pueden durar de semanas a meses. Pueden tener desde un episodio de dolor al día hasta 8 episodios de dolor al día. Típicamente estos pacientes pueden estar hasta 3 años sin tener un diagnóstico claro de la causa de su cefalea y típicamente rebotan entre oftalmólogos, neurólogos y dentistas buscando el origen de su dolor. El tratamiento de la crisis se utilizan triptanes subcutáneos y además inhalación de oxígeno al 100% por 20 minutos con puff nasales de anestésicos tópicos que se han visto que tienen resultados en este tipo de cefalea. Como prevención se han usado varios tipos de medicamentos. Básicamente hay que tratar a los pacientes con diferentes tipos hasta lograr una que tenga un mayor efecto, pero en general es difícil prevenir la cefalea. Esta cefalea además tiene una característica bastante típica que es que los episodios se repiten de año en año en la misma temporada. O sea, si el paciente tiene un año la cefalea en primavera, los años siguientes habitualmente se vuelve a repetir que en primavera presenta la cefalea y no está claro por qué se repite siempre en la misma época. En cuadros muy severos que no tienen respuesta a tratamiento médico, incluso se ha llegado a la sección del trigémino para poder calmar el dolor. En segundo lugar está la migraña paroxística. La migraña paroxística típicamente es más frecuente en mujeres que en hombres. El dolor es siempre unilateral, que es de muy corta duración, muy intenso, asociado a síntomas autonómicos. En general, se pueden ver de 5 hasta 40 crisis de dolor al día y la duración de los episodios va de 2 a 20 minutos. Y el patrón típicamente es crónico y episódico y hay un subtipo de migraña paroxística que es el síndrome de Stall en que se producen más de 50 ataques diarios. Uno de los criterios clínicos para hacer el diagnóstico de migraña paroxística es su buena respuesta a la indometacina.
Básicamente se utiliza la indometacina cada 8 horas de 25 a 50 miligramos y típicamente se observa una respuesta muy buena a las 48 horas. Y cuando uno ya tiene hecho el diagnóstico de migraña paroxística, sigue una dosis de mantención de 25 a 50 miligramos diarios por un tiempo para evitar que haya nuevas crisis. Un subtipo de esto es la cefalea idiopática punzante, que es un dolor intenso en relación a la rama oftálmica del trigémino y que tiene episodios de duración menor a un segundo. Y la gracia que tiene esta cefalea idiopática punzante, que es lo que lo diferencia de la siguiente cefalea que vamos a ver, es que esta mejora bastante bien con la indometacina, igual que la migraña paroxística, a diferencia de lo que vamos a ver con el síndrome de Sumpt. El síndrome de Sumpt es una cefalea neuralgiforme con inyección conjuntival de lagrimeo y su nombre está dado por los términos en inglés: Short Lasting Unilateral Neuralgiform Headache Attacks with Conjunctival Injection and Tearing. Y eso origina el nombre. Son episodios de dolor muy cortos, típicamente más frecuentes en hombres que en mujeres, pero no tanta diferencia como el cuadro de la cefalea tipo clúster. Acá es de 1,5 es a 1 hombres sobre mujeres. Típicamente los pacientes tienen 50 años y los cuadros duran de 5 a 250 segundos. O sea, son cuadros de muy corta duración, pero con una frecuencia que en general va en los 200 ataques diarios. Se produce un dolor muy severo de tipo punzante en la órbita o en la zona temporal, acompañado de epífora e inyección conjuntival, y estos periodos de crisis se pueden repetir 1 o 2 veces al año. Uno de los desencadenantes es el tacto de la cara. Al tocarse la cara se pueden originar las crisis. En general, este tipo de cefalea, la cefalea tipo Sumpt, es refractaria al tratamiento, no responde a la indometacina y se ha probado con la lamotrigina y la gabapentina con resultados variables. Este otro tipo de cefalea no es una cefalea trigeminal, es otro tipo de cefalea, le llamamos cefalea hípnica y no tiene síntomas trigeminales asociados, también se le llama cefalea despertador. Típicamente se produce en pacientes sobre 60 años, asociado a dolor facial, cefalea y dolor orbitario, puede ser bilateral o unilateral, típicamente se origina durante el sueño y por eso le dicen cefalea despertador. Y ese sueño puede ser durante la siesta, durante el día o en la noche, durante 15 y 180 minutos y no tiene síntomas autonómicos asociados. Y el tratamiento que se le ha dado ha sido principalmente litio, se titulan las dosis, se ha probado con indometacina, con flunarizina y cafeína con resultados variables. Básicamente aquí está el cuadro resumen de las cefaleas trigémino autonómicas y lo más importante que recordar es que la cefalea tipo clúster típicamente es de hombres jóvenes con episodios de duración que son más bien largos, de bastantes minutos, pueden ser hasta horas, con poca frecuencia de repetición durante el día, versus lo que es la migraña paroxística, que son típicamente más frecuentes en mujeres que en hombres, con episodios que son de minutos de duración, que se repiten muchas veces al día y que tienen muy buena respuesta a la indometacina, y la cefalea tipo SANCT, en el cual nosotros tenemos estos episodios de dolor que son de segundo de duración, que se repiten muy frecuentemente. Esa es más o menos la diferencia. Y la cefalea hípnica o despertador, que en general son en personas mayores y típicamente se produce durante el sueño. Bueno, nuestra paciente, que es lo más frecuente y lo más probable que tenga, es una migraña paroxística. ¿Y qué tratamiento le deberíamos dar? Esta paciente tiene suerte porque básicamente tiene de las cefaleas que efectivamente tiene un muy buen tratamiento y que responde muy bien a la indometacina, y eso es lo que deberíamos usar en esta paciente. Bueno, eso es lo que les quería contar el día de hoy respecto a las cefaleas. Hasta luego.